Bueno, hoy estamos en la segunda clase de la materia plantación de iglesias. La clase pasada nosotros habíamos visto eh, tres lecciones. La primera lección hablaba de cuál era el motivo que nos impulsaba a plantar iglesias, que tiene que ver con la Gran Comisión. Éramos movidos por amar al prójimo, ¿sí? Después, además de eso, pudimos ver acerca del plantador de iglesias, pudimos hablar características que tiene aquella persona que recibe un llamado de parte de Dios. Y el último punto fue el dónde plantar la iglesia, ¿no? Pudimos analizar, de pronto hay un llamado de parte de Dios que podía ser de distintas maneras, y ese llamado después hay que llevarlo a la práctica y surge la pregunta, ¿dónde plantar la iglesia, ¿no? Así que eso es lo que estuvimos desarrollando y hoy vamos a ver tres lecciones, una que habla de los métodos, otra, un tema clave que nosotros particularmente como congregación lo utilizamos, es la plantación mediante células, y el último punto es la iglesia rural. Así que vamos a tratar de desarrollar estos tres temas. Espero que hayan podido leer el material, se saca muchísimo, ¿no?, del material de IET. Y bueno, con relación a los métodos, ¿sí? Cada congregación, cada plantador de iglesia va a tener que buscar cuál es el método que va a aplicar, porque no existe un método universal. No podemos decir esto no va a fallar, ¿no? Así que podemos quizás arrancar con un método, después ver que ese método no es el más propio para el lugar, entonces podemos ir cambiándolo y ver qué estrategia recibimos de parte de Dios para poder plantar una iglesia. Y bueno, acá algunos tips o algunos puntos muy importantes que se daba con relación a los métodos, ¿no?, que me parece que es muy importante tener en cuenta, ¿sí?, que todo método es importante, pero nunca podemos desconocer o dejar de privilegiar la obra del Espíritu Santo, el que termina convenciendo, porque podemos pensar mucho, poner mucho cerebro, que es bueno poner el cerebro, poner mucha fuerza, mucho físico, pero no podemos dejar de lado al Espíritu Santo, que es el que termina convenciendo a las personas. ¿Sí? También es muy importante porque en el afán de querer plantar la iglesia, no es a cualquier precio. Nosotros tenemos un mensaje y a veces nosotros nos podemos ver en la tentación de diluir el mensaje. Es decir, cuando Jesús llamaba a las personas, les decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y quizás no es lo que nosotros decimos lo que la gente quiere, es lo que la gente necesita, ¿no? O sea, todas las personas tienen necesidad de ese mensaje, pero no todas van a ser conscientes o van a querer escuchar ese mensaje. Y nosotros, con el afán de que vengan las personas, no tenemos que negociar, el escrito está, ¿no? Por eso es muy importante poder pedirle al Señor que nos ayude en este tiempo y siempre a lo largo de nuestra vida cristiana, de poder estar enfocados muy fuerte en la palabra de Dios. Bueno, uno de los puntos que hablaba tenía que ver con relación a que nosotros cuando enseñamos, lo que enseñamos es la palabra, ¿no? Y el Evangelio tiene un conjunto de valores que nosotros queremos llevar y tenemos que ver de no utilizar ningún incentivo, lo nombra el autor, para atraer a personas. Por ejemplo, podríamos utilizar como incentivo si trabajamos en una zona humilde, no sé, ver, bueno, a ver, vamos a tratar de ganar a las personas, ¿no? Mediante, no sé, le damos alimento, esto, aquello, eso está perfecto, pero no manipularla, es decir, bueno, si vos hoy viniste al culto, te llevas el kilo de amor, si no, 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 de ninguna manera, ¿no? Es decir, no buscar ninguna forma. El Señor Jesús sanó a los 10 leprosos y vino uno. Nosotros tenemos que hacer bien porque nos manda a hacerle hasta al enemigo. Imagínate a alguien que está viniendo a la iglesia, ¿no? Y si viene, quiere llevarse algo que se está dando como una ayuda, se le da sin ningún tipo, porque acá lo que entra, y quizás no nos damos cuenta, es el tema de que podemos terminar manipulando, ¿no? Estilo político. Recuerdo una provincia en Argentina que se le daba a las personas antes de votar la zapatilla derecha
y si ganaba la persona, ¿no?, que le había dado la zapatilla derecha, cuando ganaba, posteriormente le daba a la izquierda, ¿no? Bajísimo. Bueno, nosotros quizás no con ese descaro, pero si decimos, uy, no viniste, no te ayudo, es una forma también, ¿no? Entonces nosotros tenemos que siempre hacer bien a las personas, también es muy importante en los métodos, siempre tienen que ser éticos, nobles, no podemos, si hay otra iglesia que está trabajando en la zona, desprestigiarla, ¿no? Hablar mal de los demás, ¿no? O sea, tenemos que sembrar la palabra y dejar que el Señor haga el resto, ¿no? Nosotros sembramos, otros van a regar, pero el crecimiento lo da Dios. Y para que pueda ser de bendición tenemos que utilizar los métodos correctos, siempre le tenemos que pedir al Señor que pese nuestros corazones, porque quizás con la intención de querer sumar personas, podemos utilizar un cómo, una forma que no sea la correcta, ¿sí? Así que el Señor nos va a dar a cada uno de nosotros la forma de llegar. Es muy importante ser persistente, porque quizás hay personas que quizás le dejamos hoy un tratadito y hoy no lo van a recibir, pero la siguiente semana lo van a recibir, ¿no? O quizás, vieron que como nosotros llegamos al Señor y quizás muchas veces antes nos hablaron del Señor, ¿no? Los norteamericanos, los estadounidenses, que le encanta hacer a ellos estadísticas, no me acuerdo, habían estudiado cuántas veces aproximadamente le predican a la persona antes de que acepte al Señor. Y por lo general son, no sé, como 6,5 veces en promedio antes. Entonces nosotros tenemos que sembrar, 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 no cansarnos de sembrar, ¿no? Y ahí a su debido tiempo, si no desmayamos, vamos a ver los frutos. También es muy importante saber del mensajero. Acá habla que cuando se va a iniciar una obra, a veces una de las limitantes es que hay muy pocos recursos económicos para todos y quizás hacer una campaña grande es costoso. Invitar a un predicador que viene de lejos y hay que darle una ofrenda, hay que pagarle el viático, la estadía también. Entonces se puede invitar a algún hermano que predique bien, ¿no? Algún pastor amigo, alguien cercano. Entonces buscar distintas estrategias para poder llevar adelante eh, la plantación de la iglesia. Les quería comentar un poquito cómo trabajamos acá en Agustoni 2022 y en General Rodríguez. Trabajamos así porque es como hemos aprendido, pero no quiere decir que sea la forma, sino que hay un montón de formas y quizás algunos de los que está acá presentes van a utilizar en otro lugar otras formas, ¿no? Lo que podemos, las formas se pueden negociar totalmente, la doctrina no, pero las formas hay múltiples medios para llegar a las personas. Nosotros acá cuando arrancamos, y en realidad en los tres lugares fueron en paralelo, ¿no? Estas actividades, hora feliz con los niños y en simultáneo discipulado desde el primer día, es decir, los niños arrancaba, de pronto nos estaba el títere, la enseñanza, y mientras los niños después, posterior a la enseñanza general, pública que hacía la maestra, el maestro, después cuando ellos se quedaban haciendo la manualidad y merendando, ahí se juntaban las mamás en una esquinita, en algún lugarcito, porque por lo general arrancan las mamás, y se les daba al principio un texto de la palabra, se les comenta testimonio personal de cada uno, se los invita a que se presenten, se conoce el nombre y después a la segunda o tercera ya arrancamos con material de discipulado bien básico, que nosotros hemos usado siempre, es Nueva Vida en Cristo, arrancamos ahí con el volumen 1, ¿sí? Y después se sigue buscando todas las semanas por la calle, con un autoparlante, y así es como han nacido las tres congregaciones. Ese ha sido el método, ¿no? Pero bueno, lo lindo del material que vamos a ver que hay distintos métodos, ¿no? Y lo que puede funcionar en un lugar, en otro no. Y también algo que es muy importante, no cerrarnos, porque lo que nos funcionó a nosotros en un momento, puede ser que con el paso del tiempo cambia la población, cambian las características sociales y ese método ya no sirve.
Y qué lindo siempre estar con humildad viendo, bueno, a ver cómo están trabajando nuestros queridos hermanos en otras iglesias, qué les resulta a ellos, escuchar a ver qué es lo que nos puede estar nutriendo a nosotros. ¿Sí? No sé si alguien quiere comentar algo con relación a el valor de los programas evangelísticos. ¿Sí? Sabemos que el valor es clave porque tiene que ver con ir a la pesca, ¿no? Ir ahí con la cañita espiritual a buscarlos, ¿no? Bueno, ahora tenemos los programas evangelizadores, ¿no? Es decir, yo recién les hablé de algunos conceptos generales, pero acá están los programas evangelizadores propiamente dichos, ¿no? Y en la bibliografía está dividido en programas evangelísticos para grandes grupos. Tenemos la campaña evangelística que puede durar 1 o varios días, ¿no? Hay lugares donde semanas o meses, ¿no? Han durado, ¿no? En distintos lugares. Lindo siempre escuchar cómo han arrancado otros, cómo están trabajando en otros lugares, ¿no? El Señor es tremendo, cómo Él actúa de distintas maneras para alcanzar a los perdidos. Y esa por lo general tiene la función de presentar claramente el plan de salvación. ¿Sí? Yo no sé si alguno de ustedes ha podido ir cuando ya falleció, pero cuando vino Luis Palau a la Argentina. Bueno, Luis Palau era un predicador argentino que vivía en Estados Unidos y él hacía festivales. Invitaba a muchos músicos y demás, y ahí al final, plan de salvación. Yo recuerdo cuando fui a Avenida Libertador, impresionante, ¿no? Era impresionante. Después están las de sanidades, ¿no? Ahora viene acá Carlos Anacondia, impresionante también las campañas de Anacondia, las de él suelen durar mucho tiempo, lo hace en carpas, ¿no? Es algo impresionante. Y lo que decía el autor, que todo lo que tiene que ver con sanidad, con milagros, atrae un montón de gente. Y él es una persona que tiene un mensaje muy, muy corto, muy fuerte, muy cristocéntrico, ¿no? Y se ven muchos milagros en lo que él hace, ¿no? El Señor lo ha utilizado y lo sigue utilizando, entonces es otra estrategia también, ¿no? Súper válida. ¿Qué más? Después está, esto habrá surgido, no sé, hace unos 20 años, los llamados encuentros, estos creo que vienen de Colombia, que son muy lindos, son 2 o 3 días. De acá, Zule, creo que ustedes en la iglesia hacían allá, ¿no? Vos, Frey, los encuentros también participaron, no sé, eh, bueno, porque los encuentros son, sí, de 3 días y después están como los express, también un poquito más cortos, pero si no son 3 días donde la persona se retira y tiene un taller detrás del otro. Son muy hermosos, porque arrancan, por ejemplo, con Sanidad Interior 1, Sanidad Interior 2, lo llevas a la persona a perdonar, a pedir perdón, después se trata del Espíritu Santo, la familia, sexualidad, hombre viejo, hombre nuevo, esos son, bueno, hermosos, ¿no? Y se busca ahí, es muy fuerte, es como que el que sale de ahí sale on fire, encendido. Es algo extremadamente hermoso, ¿sí? Yo me acuerdo, fui y después organizamos varios y más que nada organizamos con los jóvenes de la otra congregación y nada, es muy lindo, lleva su despliegue, así que bueno, ese es otro. Después tenemos los que son para grupos más reducidos, ¿sí? Los que son para grupos más reducidos tenemos, por ejemplo, la hora feliz. La hora feliz es hermosa, tiene como característica que no hace falta tanto recurso, ¿no? Y tiene un impacto en determinados barrios, no en todos, pero en los barrios de, por ejemplo, menores recursos, pega más fuerte, las características se los va a buscar, juegos, ¿no? Algo general, no se los divide por edades a los chicos, ¿no? Se les da una merienda por lo general y una enseñanza bíblica. Muchísimas congregaciones se han plantado mediante este sistema, ¿no? Y después, bueno, hay también para grupos pequeños, para adolescentes, ¿no? Para mujeres y otros más. Y por último, el otro programa evangelizador tiene que ver con el 1 a 1. Con él te doy un tratadito, voy a orar a tu casa, ¿no? Ese que es mucho más personalizado. Ahora,
¿Cuál utiliza el Señor? Y todos utiliza el Señor, ¿no? Y hay veces que uno va con alguno de estos métodos y alguno parece que puede fallar, pero no hay que desanimarse. Yo recuerdo uno, a ver, los nenes quizás tienen un aula atrás, si no, ¿sí? Saben que nosotros acá en la congregación siempre hemos salido con el tratadito. Y yo recuerdo que uno a veces dice, ¿seguirá siendo útil el tratadito? Recuerdo hace unos años salimos con los adolescentes y el que recibió el tratadito es Marcelo Cristi, ¿no? El hermano de Chile, chileno, ¿no? Casado con Flor. Al otro día, fue un sábado, al otro día vino Marcelo, Florencia y Susi. Al poquito tiempo vino Facu, la esposa, ¿no? Y después se sumó Natacha y un montón de gente más. ¿Cómo empezó todo? Con un tratadito. Es decir, nunca sabemos cómo va a terminar lo que se lleva adelante, ¿no? Entonces, personalmente lo que creo que hay que usar todo. Algunos van a funcionar más y algunos a veces parece que no funcionan, ¿no? Pero algo a nivel del aire pasa, ¿no? Y a veces aún si no funciona, creo que el Señor prueba nuestro interior, prueba nuestra fortaleza espiritual. Hace muchos años, unos 14 años atrás, fuimos a evangelizar a Uruguay e hicimos campaña al aire libre. Y fuimos con los adolescentes y jóvenes, fuimos a un barrio, invitamos a todo el barrio, fuimos acá más de 40 a evangelizar. Invitamos a todo el barrio, ¿quién vino? Nadie. Imagínense, primer día de unos 7 así, recorriendo distintos lugares, no vino nadie. Era una tristeza enorme. Y le digo al Pastor Pedro, ¿qué hacemos? Me dice, no, íbamos a predicar. Y le digo, ¿a quién? Y me dice, al poste de luz. Y bueno, entonces, duro, le digo, pongan con todo, ¿no? El que fuera medio juaco que ponía con todo el sonido, ¿no? Y bueno, ahí la prédica con todo, y me acuerdo me tocó hacer el llamado, y en determinado momento de un ranchito sale una abuelita y viene al frente. Gol. Fue algo impresionante, ¿no? Yo creo que el Señor, les digo, no importa que no haya sido una multitud, era ella la que se tenía que salvar. Pero el trato que tuvo el Señor internamente, porque uno muchas veces estás luchando contra un montón de conceptos, un montón de pensamientos, y el Señor movilizó a todos por ella. Y era un barrio durísimo, a nivel espiritual durísimo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante en esto, saber que hacer la voluntad de Dios es lo que trae bendición. Acá, por ejemplo, en el barrio hemos hecho varias veces campaña y recuerdo que a veces, porque uno trata de hacer un análisis, y una vez se hizo una campaña y creo que una sola persona había aceptado al Señor, pero al otro día, en el culto, eso fue un sábado, en el culto del domingo había otro ambiente. Y habían venido más personas que no tenían nada que ver con la campaña, pero es como que el Señor mueve algo. Eso es la lectura que yo hago, es personal. Como que algo se mueve a nivel espiritual, ¿no? Por eso es muy importante poder salir, usar distintos métodos, luchar, como les decía la otra vez, con el tema de la frustración, porque a veces uno tiene expectativas, ¿no? Y la realidad no es igual a las expectativas, ¿no? Había un himno viejo que decía, sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Los dejaría cantar a ustedes o a Yoli, ¿no? A los que saben, hermoso ese himno. Por eso tenemos que sembrar mientras uno tenga vida, ¿no? Creo que eso es muy importante. Bueno, el segundo punto habla de los escenarios, ¿no? Es decir, en qué lugar vamos a hacer los programas evangelísticos. Y esto es extremadamente amplio, o sea, lo único que nos limita son las odres. Por eso necesitamos que el Señor traiga odres nuevas, porque a veces nosotros pensamos que el escenario es tal, pero el Señor tiene, claro, otra lectura. Por eso siempre le tenemos que decir, Señor, ¿dónde llevamos el mensaje? Bueno, tenemos cancha de fútbol, plazas. Los aire libre tienen la ventaja de que la persona, si no le gusta, sabe que mira así de costado, ¿no? Y si alguien le dice, vení, acércate. No, 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 está bien, estoy de paso, te dicen. Pero tiene esa libertad, porque quizás pasar de la puerta del templo hacia adentro, no. Pero muchos han recibido la palabra o han escuchado
¿no? Directamente, porque es un ambiente donde no se siente que está ahí limitado, que está más mirado, como que hay más libertad para desplazarse, ¿no? Me gusta, sigo, o me gusta, me quedo hasta el final, ¿no? Esa es una de las ventajas. La desventaja es que si pasa el hombre vendiendo sandía, a viva voz sonaste, ¿no? O si se pelearon los perros en ese momento, sonaste. O si aparece alguno, ¿no? Sonaste. O si el sol, no calculaste el sol y te da de frente el sol, se complica, ¿no? Entonces hay un montón de circunstancias que se dan ahí, pero bueno, la práctica ayuda a poder evaluar qué es lo mejor. Bueno, eso lo tenemos en los aires libres. Tenemos plazas, tenemos canchas de fútbol. Después la municipalidad también presta lugares, ¿no? Para poder utilizar. Hay colegios que se alquilan para tener. Y cada uno tiene sus beneficios y sus contras, ¿no? Por eso uno tiene que analizar. A veces está la limitación presupuestaria. Leía que uno de los... Yo creo que en casi todos he participado de una u otra manera, pero no en el de los hoteles, porque hay hoteles que son centros de convención, entonces ahí los invitás para una charla, traes a algún expositor, no sé, a una psicóloga cristiana, o vamos a hablar sobre crisis familiares y algún especialista en familia, y es para determinado segmento de la población. Hay gente que lo hace, ¿no? Y es más, lo que decía el autor es que determinados días de la semana están totalmente vacíos, ¿no? A mí particularmente me daría cosita por cómo soy, pero no porque esté mal, está buenísimo, ¿no? Como que demasiado paquetería para mi gusto, pero está buenísimo, ¿no? O sea, hay gente que le gusta o que ha vivido toda la vida, como decimos, en cuna de oro o es de nivel socioeconómico alto. Hay que ganar a todos, todos fueron, ¿no? El Señor derramó su sangre por todos, entonces a veces nosotros podemos tener algunas limitaciones. También está el tema de la carpa, quizás no tan usada como antes, porque ahora hay muchos lugares que se alquilan, ¿no? Y la carpa está bueno porque a veces se puede estar todo 1, 2 semanas, un mes, y lo que tiene la carpa es que a veces se deteriora, ¿no? Yo me acuerdo una carpa que estaba muy, muy deteriorada y nada, te resguardaba un poco de la lluvia, pero se veía como que daba cosita, ¿no? Porque se va el sol y demás. Y a veces las compran una denominación, por ejemplo, el Sembrador, y se la presta a la UAD, ¿no? En Fundación Cristiana, donde yo trabajé muchos años, había una, y creo que vino de Anacondia, porque eran muy amigos los integrantes de la fundación con la gente de Anacondia. Pero bueno, ahí había una carpa de esas de campaña, ¿no? Y bueno, algo que es muy importante, ahí cuando se ve en el escenario, que se necesitan algunos aspectos que tienen que ver con los permisos municipales. Algunos necesitan permiso, es decir, el municipio te tiene que decir sí, te apruebo tu proyecto. Y otros solamente una notificación. Es decir, vos le informás, notificás a la municipalidad, esto más que nada cuando es en espacios públicos. Cuando es en espacios privados tenés que ver lo que dice la legislación. Pero si es en espacios públicos, una nota, hay que ver en qué parte, en qué sección o departamento de la municipalidad hay que dejar la nota, ¿no? Si es, por ejemplo, en algunos lugares te piden que avises a la policía, que avises a la ambulancia, ¿no? Tiene que haber, por ejemplo, si es un lugar cerrado, tiene que haber matafuegos, ¿no? Determinados baños químicos. Bueno, hay que reunir determinada serie de requisitos. Eso es muy importante, ¿no? Nosotros, por ejemplo, siempre que lo hicimos en las plazas, tenés un tiempo. Y eso es un bajón porque a veces uno se olvida y andás a las corridas. Entonces yo lo que rogaba era que me pongan una firma. Con la firma ya, por si sale algún vecino, por ejemplo, si estás en la plaza y viene algún vecino, ¿por qué pusieron la música tan alta? No, no, tenemos, acá informamos al municipio y demás, ¿no? Eso te sirve de aval, ¿no? Siempre tratar, y también está bueno cuando si la zona es un poco peligrosa, si te envían a un patrullero municipal, ¿no? Eso está bueno también. Bueno, Joaco, creo que vos tenías una pregunta, ¿o no? ¿Vos levantaste la mano? ¿No? ¿Alguien quiere preguntar algo? Ahí sí no pasamos a plantación mediante grupos pequeños. Sí.
Esa notificación, digamos, obviamente la presentás y esperás a una firma de la contraparte, ¿no? Para tener el aval. Bueno, muy bien lo que vos decís. En realidad lo que vos necesitarías es tener una firma. A veces no quieren firmar y te llaman telefónicamente. Es como que así de onda, pero de onda no sirve si se complica algo. Tendría que haber algo firmado, ¿no? Es decir, yo una constancia de que estoy autorizado. ¿Alfredo? Más que pregunta, no, un comentario de lo que hacías, ¿no? Con respecto al tema de evangelizar o simplemente dar un tratadito, ¿no? Yo he trabajado en algunas de esas campañas que mencionaste, en la de Anacondia, estación de Derviso, año 96, 98, y en esta última que mencionaste también, la de la fundación, que sí era de Anacondia. Anacondia eran muy amigos con Antonio Menoyo, entonces por ese lado venía el tema. Y digo que vale la pena porque recuerdo una experiencia que tuve, que me pusieron en la entrada a mí solamente para repartir trataditos, ¿no? Y recuerdo que había un chico que se acercó, entregué el tratadito y bueno, estaba ahí luchando para entrar en una de esas campañas que hizo Anacondia. Y bueno, finalmente entró. Y ese chico, bueno, tenía muchos temas espirituales, ¿no? Y fue hasta muy violento porque cuando le hicieron la liberación, bueno, pero ese es otro tema. Entonces, y este chico, bueno, finalmente fue liberado, fue sanado. Y este chico después trajo a los papás, a sus padres, que ya eran adultos mayores. Y trajo a su hermana, trajo a su sobrina, a sus tíos, bueno, y así hasta el día de hoy, que lo fui a visitar la semana pasada, porque ya fallecieron sus padres, y bueno, es algo que vale la pena hacerlo, ¿no? Sí que vale la pena, ¿no? La verdad que... Y hay que poner el cuerpo, uno siempre termina cansado con todo esto, ¿no? El cuerpo, el tiempo. Marce. No, simplemente el hecho de la ambulancia, como nombraba, ¿no? Te la da, digamos, te la brinda el municipio. Y acá siempre fue todo el municipio. Lo que nosotros hicimos, al menos el patrullero, el municipio, nunca hay que pagar nada. Si avisás con tiempo te bajan también la energía eléctrica. Porque es necesario la ambulancia. No siempre es necesario. Vos tenés que ver lo que ellos te solicitan y no todos los municipios son iguales. Es decir, pueden tener distintas solicitudes o requerimientos para realizar eventos al aire libre, ¿no? Igual que los municipios. Por ejemplo, nos dice un pastor del Sembrador que eran muy exigentes en Mendoza para hacer algo al aire libre, ¿no? Entonces, en distintos lugares se complica un poquito más, ¿sí? En Rodríguez no fue tan difícil, ¿no? Jorge consiguió rápido la firma y a él se lo firmaron. Un poquito de tiempo, de vuelta, pero entidades públicas. Así que bueno, hay que tratar de tener todo en reglas, ¿no? Porque no es que están prohibiendo el evangelio, nos persiguen, no, están haciendo las cosas en orden, ¿sí? Eso no tiene nada que ver con que una persecución, ¿no? Ni nada por el estilo, es las reglas para que la sociedad funcione como tal. Bueno, vamos a tema precioso, ¿sí? Plantación mediante grupos pequeños, ¿no? Y acá, bueno, el autor habla de una de las maneras, cómo trabajar. Él da 5 pasos básicos para la plantación de iglesias. Primero se habla del análisis de la comunidad, ¿no? Ahora imagínense, porque acá levantó la mano Marcelo Huerves, ¿no? Llamado pastoral, ¿no? Dios quiera que así sea. Amén, ¿no? Mirá qué lindo, acá queremos un sembradío y muchos otros más, muchos, así que, pero vamos a imaginar que de pronto, ¿qué lugar puede ser? La Ferrere. Vamos a la Ferrere, ¿no? No sé, el que sea, Dios dirá, ¿no? Pero vamos a suponer. Y acá lo primero, ¿ha sido? Y bueno, quizá viene por ahí, Marce. Bueno, ahí dijo un amén, bueno, pero algo muy importante, poder recorrer la zona antes de plantar, salir a caminar, la sugerencia, orar, hablar con las personas,
conocer la comunidad. Vieron que a veces podemos hacer las cosas, si el Señor nos habla, de una. Pero hay veces que nos pasa que nosotros podemos ser impulsivos, ¿no? Y qué bueno poder tomarnos el tiempo para orar, buscar la voluntad de Dios. Tampoco buscar la voluntad de Dios toda la vida si el Señor nos ha hablado claramente, porque ahí estaríamos demorando y nos estamos yendo, nos estamos evaporando. Somos así, ¿no? Como el rocío que cae. Entonces, si está el llamado, ¿no? Señor, me pongo, empiezo a trotar y cuando vos me digas a la cancha, como los futbolistas, pero estoy trotando, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que Marce ahí va a la Ferrere, tiene que analizarse, también hablar con los vecinos, hacer entrevistas y después tratar de hacer contactos con la gente, ¿no? Esos contactos celestiales, porque acá la idea es no empezar, esta estrategia no es empezar con escuela bíblica, sino empezar mediante grupos pequeños. Es distinta la estrategia, es arrancar con los grandes. Entonces ahí va a haber que caminar el lugar, tratar de tener contactos, a ver cómo hago para sumar a parte de la comunidad, si alguien me abre la puerta de su casa y empezar ahí el material de discipulado. Acá tenemos que tener en claro, hay que caminar, recorrer el territorio, qué lindo tener un grupo que esté orando también. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de la importancia del grupo de intercesión? Porque es una guerra, ¿no? Es meterse en el campo del enemigo, ¿no? Entonces acá, recorrer la zona, hacer contactos y hay que evangelizar, ¿no? Hay distintas maneras, ¿no? Del evangelismo personal. A veces uno de los más potentes, el 1 a 1. Vieron que todo es lindo, las campañas grandes y demás, pero yo creo que lo que más gana es el 1 a 1. Pero no quiere decir que lo otro, pero quizás, no sé, habría que ver las estadísticas, ¿no? Pero sí, por ejemplo, lo que dice nuestro hermano, ¿no? Ese joven que él conoció, fue en una campaña, entonces no hay que descartar nada. Tenemos que utilizar, pues, si pensamos un poquito, ¿qué estamos haciendo al fin y al cabo? Porque cuando nosotros hablamos del plan de salvación, quiero volver a esto ser un poco más recurrente, porque nosotros no, o sea, el Señor no es que los está salvando de que no llegan a fin de mes, Él es el proveedor, eso es muy importante. No es que los está sanando de que tienen un trauma de la infancia, Él es nuestro sanador de las heridas también. Eso es muy importante, pero el Señor está mirando el final de los tiempos y hay una eternidad tremenda para la humanidad. Entonces, si podríamos utilizar todos los recursos habidos y por haber para alcanzar a los perdidos, tenemos que tratar de hacerlo, ¿no? Que el Señor nos ayude y nos muestre. Entonces, una vez que hay que tratar de evangelizar, ahí el plan de salvación, lo que dice el material es contar, por ejemplo, el testimonio personal. Esto sirve mucho con los trataditos, ¿no? ¿Qué le digo? ¿No? ¿Cómo era antes mi vida? ¿Qué hizo Jesús, ¿no? En mi vida cuando lo acepté? ¿Y qué cambios he notado? Algo muy cortito, ¿no? O hablarle de los 5 pasos, ¿no? Que el Señor los ama, el pecado nos separó, Jesucristo entregó su vida por nosotros, de distintas maneras, pero llevarle al plan de salvación. Y ahí la idea es que cuando abran una casa, ahí plantar un grupo pequeño, ¿no? Y a veces, acá estaba interesante porque cuando habla del grupo pequeño, a veces tarda el grupo pequeño en desarrollarse. A veces uno piensa, bueno, arrancamos con un grupo pequeño ahí, ¿y cuánto tiempo estamos? Y bueno, y hay veces que hay que estar un montón de tiempo hasta que algo germina, ¿no? De acuerdo a la obra del Espíritu Santo. Y a veces nos pasa que somos impacientes, que queremos a todos o a la gran mayoría, que queremos ya ver resultados. Entonces quizás está en Gregorio La Ferrere, se va desde acá a Marce con un grupo de hermanos y está bastante tiempo atendiendo a la familia López nada más, ¿no? Y son los López nada más, y vas toda la semana, lo evangelizas, y quizás Dios tiene ese plan, ¿no? Está probando tu fe o los está repuliendo a los López para que después los López reciban a otros, ¿no? Pero bueno, a veces hay que esperar un tiempo y después lo que habla cuando empieza a crecer, ¿no? Que se empiezan a hacer discípulos. Para ser discípulos hay que darle material espiritual, clave la palabra en la formación de la iglesia. Nosotros tenemos que edificar, o sea, somos colaboradores, el que edifica al Señor, ¿no?
pero tenemos que, lo que Él nos manda a hacer tiene que ser sobre la palabra. Por eso es muy importante en los grupos pequeños que no falte palabra. Y acá, por ejemplo, daba un método acá de trabajo con la palabra, de observe, interprete y aplique. Se le daba para leer un material de la palabra y tiene que decir, ¿qué observás? ¿No? Más o menos literal, ¿qué dice el texto? El otro, ¿qué interpretás que quiso enseñar Jesús? ¿A quién se lo estaba diciendo? ¿Qué finalidad? Y el último, ¿cómo lo aplicarías para tu vida? Es decir, acá estamos hablando, ¿sí?, de darle leche espiritual a los nuevos. Esto es muy importante, al bebé lo cronó, ¿no? Es leche espiritual. Entonces, primero plan de salvación, ¿no? No sé. La seguridad de la salvación, la fe, las armas espirituales, nuestros enemigos espirituales, tema de bautismo, Santa Cena, la obra de Cristo en la cruz, ¿no? En primer lugar, la obra del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo en mí? Entonces arrancar dándole alimento para pequeños, pero después formarlos siempre, siempre en la palabra del Señor, ¿no? Nosotros hemos usado Nueva Vida en Cristo, ¿no? En los 3 lugares, y acá en un momento no sabíamos cómo seguir. Y en la pandemia, ¿no?, que fue como que la primera semana es como que nos descolocó. Y dijimos, bueno, si lo que se comparte en la prédica, porque sabíamos, esto no inventamos la pólvora en nada, ¿eh? Si alguno dice, mirá qué innovadores, no inventamos nada acá, ¿eh? No nos dio para inventar nada. No veíamos cómo trabajamos otro. Entonces, de la prédica que se hacía el domingo, dijimos, bueno, y si nos unifican criterios, vemos que algunos han trabajado así, les fue bien, y empezamos a trabajar de esa manera. Y lo hemos hecho desde la primera semana siguiente a la pandemia, que la pandemia fue un periodo donde la iglesia trabajó con grupos pequeños nada más. No nos pudimos reunir. Y saben que creo que yo tengo contabilizado nada más que 2 personas perdimos porque perdimos el contacto y no las pudimos meter en ningún grupo, pero fue el Espíritu Santo pero fue la obra de Él a través de los discipulados, porque cuando volvimos más y más fuertes por la obra del Señor, ¿no? Es como que, y acá lo lindo, ¿no? Yo pensaba, está el templo cerrado, pero la iglesia estaba full. Y después nos reuníamos enfrente y después acá en el costadito, nos dejaban que haya 8. No me acuerdo cuántos cultos hacíamos con 8 acá, ¿se acuerdan? Re temprano, era allá enfrente con el sol, ¿no? Qué lindo que me dio tanto la seguridad que es indestructible el cuerpo de Cristo. Nada lo puede frenar. Es algo tremendo, ¿no? O sea, barreras legales, una peste, lo que sea, no puede frenar a la novia del Cordero, ¿no? Qué hermoso esto, ¿no? Así que haciendo ahí un paréntesis. Bueno, cuando se crea el grupo que ya está más consolidado, el plantador, en nuestro caso Marce, ahí tendría que hacer un grupo de evangelismo, uno de discipulado y otro que se encargue de multiplicar, ¿sí? Que se enfoque en capacitar para multiplicar. Y el último paso es ya formar algo más formalizado, que sería la iglesia, ¿no? Mediante el bautismo, mediante la presentación de los nuevos miembros. Bueno, acá es como una intro que hay al tema de la célula. No sé cómo venimos con el horario. Vemos este tema que creo que es un poquito largo. La lección 5 es plantación mediante células y después hay un recreíto breve y vemos la iglesia rural. La plantación mediante células. Bueno, acá apareció el término célula, se utiliza el término célula porque habla de la porción de vida más chiquitita, ¿no? Y acá la porción comunitaria de vida más chiquita dentro de una comunidad de fe sería una célula, ¿no? Donde hay vida espiritual y ahí tendríamos a la iglesia celular. Lo que aconseja el material, y seguramente hay mucho que se ha estudiado con relación a esto, y está bueno para poder aprender. Habla de 3 a 15 personas. Nosotros llegamos a los 12, pero ahora estamos teniendo
algunas situaciones, ¿no? Por ejemplo, Nati va a tener que aguantar hasta los 15, ¿no? Porque nos están faltando poder dividir algunos grupos de discipulado, Gaby Luna también, creo que está ahí, ¿no? Y nos falta hacer algunas divisiones. Yo cuando leía el material dije, ya está, Mati. Sí, vamos a hacer la excepción, es hasta 12, pero bueno, como faltan 2 meses y medio para que termine el ciclo, claro, así que vamos a estirarlo un poquito más, ¿no? Pero si no, lo que nombra es entre 3 y 15. Nosotros siempre trabajamos con 12 o incluso un poquito menos, ¿no? Como grupos bien reducidos. Algo que tiene de hermoso la iglesia celular es que forma un montón de líderes, ¿no? Acá creo que hay 23 o 24 grupos y vos ves cómo el que está al frente es un líder, ¿no? Del grupo, desarrolla características ahí de cuidar a los que tiene, de formarlos, de tratar de identificar a otro que lo pueda reemplazar o crecer, ¿no? Y es una alegría cuando vos ves, ¿no? Que de pronto creció otro y que uno fue utilizado por el Señor, porque en realidad la gloria, todo le pertenece al Señor. Pero qué lindo decir, Señor, mira, si va a haber paga allá, que va a haber paga, un 5% de dámelo a mí, de lo que... Porque invertí en la vida de ¿no? Y qué lindo poder orar y poder buscar que nos multipliquemos, ¿no? La verdad que... Y el que quiere plantar una iglesia mediante células tiene que haber estado, acá lo dice el material, y comparto, tiene que haber estado liderando, porque hay muchas cosas que se aprenden estando ahí, ¿no? La gente, y a veces el ser humano no es tan fácil. Algunos sí, algunos vieron que ningún problema, pero hay seres humanos que tienen distintas características. Y también algo que a mí me ha ayudado, lo aprendí de grande, pero que el conflicto es parte de los seres humanos. Porque uno dice, hay un conflicto, y va a haber. Hay seres humanos. Entonces, cuando vos decís es parte y el Señor nos va a dar las herramientas, la sabiduría para poder manejarlo, ¿no? Pero es algo, también es sencillo, no es algo muy complejo, es económico, también no hace falta tanto despliegue de recursos. También formar este tipo de iglesia no necesita el pastor re carismático, ¿no? Sino que la fortaleza no está en, un mega pastor. No, la fortaleza está en el trabajo mancomunado de todos esos líderes cuidando a las ovejitas. Eso está muy bueno. Nos va formando, ¿no? Porque si podemos solucionar un problema chico, después, cuando sea el problema más grande, también como lo va curtiendo. Exactamente, lo va curtiendo. Viene en criollo, lo va curtiendo al líder, ¿no? Y también se van viendo características, porque hace falta enviar un obrero a tal lugar. Y por ejemplo, Facu los llamaba a los muchachos, venía puntual, sentía carga, sí. Mira, este es uno de los que puede, se ve que tiene carga, ¿no? Ha cuidado a las ovejas, ¿no? Entonces, qué lindo, porque es una hermosa responsabilidad. Los 3 hermanos que están ahora, los varones que están como encargados de obra junto con sus esposas, han estado al frente de grupos de discipulado, ¿no? Así que Yoli también ha estado y ahora está, Zule también, ¿no? Una re bendición. Así que nada, ojalá el Señor levante un montón. Y yo pensaba, a mí se me da que algunos que tienen llamado no se animaron a venir porque dicen, ay, me da cosita decirlo. Entonces dije, vamos a grabarlo, ¿no? Para que lo pueda ver desde la casa, ¿no? Pues estoy convencido que el Señor va, estoy con fe, estoy preparando esto con fe, no sé, acá así como una tremenda, ¿no? Como que quizás es el rol de uno. ¿Vieron que en el fútbol hay uno que va y va fichando y dice, che, te puedo andar y le avisa al club y demás? Ese, ¿no? Yo le digo al Señor... El grupo de células, yo estoy viendo la próxima líder. Muy bien, ella está viendo la próxima líder. Gloria a Dios, ¿no? Grande Marce por el matecito. Bueno, vamos a ver valores y visión, ¿no? A ver si acá me queda algo más que les quería compartir. Bueno, algo muy importante con relación a esto, el pastor tiene que estar involucrado personalmente y es considerado como la cabeza de este sistema de iglesia celular.
Bueno, valores y visión. Es muy importante que todos los que formen parte de la plantación de iglesias estén informados de qué significa, la importancia que tiene la misma, ¿sí? Y acá lo que dice uno de los puntos, es importante dirigir un grupo celular, pero antes de intentar plantar una iglesia, es importante dirigir un grupo celular antes de intentar plantar una iglesia celular. Hay que ir de lo más sencillo a lo más grande. Porque es una escuela que el Señor, ¿no? El Señor nos forma de un montón de maneras. Y acá hay unos cuantos. ¿Quién está acá en célula? ¿Liderando o de colaborador? Levante la mano, a ver. Un montonazo tenemos acá, ¿no? Eso ayuda muchísimo. Bueno, y después acá hablaba de unos principios que han estudiado, que estos principios son muy importantes en los grupos de discipulado, en la página 87 ahí de su material. Ahí habla de algunos principios que utilizan iglesias que han desarrollado el tema de la iglesia celular, y ahí los leo rápidamente. Uno es dependencia de Jesucristo a través de la oración a favor del evangelismo, ¿no? Arrancar ahí, porque separados de Él, nada podemos hacer, ¿no? Entonces, Señor, esto lo hacemos, pero agarrados a vos. Y algunos se han enfocado mucho en el movimiento celular, porque veían que Jesús trabajó con sus discípulos. Juan también tenía un grupo, ¿no?, de personas, de discípulos. Bueno, dependencia de Jesucristo. 2, el pastor y su equipo de líderes están enfocados e impulsan el ministerio de célula. Muy importante que las autoridades de la congregación digan, hay que apoyar esto. Porque donde las autoridades no ponen el corazón, es como aquellas iglesias donde quizás alguien se muere por las misiones, pero no está la carga a nivel pastoral. Entonces ahí hay algo, pero acá para que sea celular tiene que estar los líderes, los pastores tienen que estar reinvolucrados. Después dice, establecimiento del modelo celular como columna vertebral de la iglesia. Es decir, la iglesia se mueve a través de los grupos de discipulado. Por ejemplo, nosotros acá estamos saliendo a evangelizar, creo que el año pasado arrancamos con esto, a través de los grupos de discipulado. Y en lugar de salir la iglesia una vez, salen 23 grupos en un mes, por ejemplo. Igual a veces no salen todos, pero ayuda un montón, ¿no? Eso. Después dice, proclamación constante de los principios básicos del grupo celular a saber. Entonces, la gente que forma parte del grupo celular sabe que hay que ganar personas, hay que discipular, capacitar y enviar. ¿Qué más? Pasión siempre encendida por el crecimiento de la iglesia. Acá me parece que es obvio, que es implícito, pero lo quiero mencionar. Tiene que ser el crecimiento, ganar almas, pero también alimentarlas bien, en calidad también, ¿no? De pronto no, sumamos y no se le enseña la palabra. Tiene que ser persona. La reproducción es la meta principal de cada grupo celular. Después habla de cultos de celebración, donde periódicamente se reúnen todas las células de la iglesia. Por ejemplo, eso acá no lo hacemos. Fíjense, y yo creo que cada congregación debe decir, bueno, de estos 13 puntos, hay 8 o 9 que los practicamos, ¿no? Porque cada uno va viendo qué es lo que necesita o se adapta. Entrenamiento sobre el liderazgo de células para todos los candidatos. Después, liderazgo celular desarrollado desde dentro de la iglesia misma a todo nivel. Después habla de una estructura de supervisión, es decir, tiene que haber alguien que supervise todo. Acá les comento, el que está a cargo de los grupos de discipulado es el pastor Matías. Él hace un seguimiento muy lindo, va viendo cantidades, tenemos una aplicación que se hizo y ahí podemos ver en cada grupo de discipulado cómo está la evolución de las asistencias. Después Kelly hace un resumen y se lo pasa al pastor Matías y a mí. Podemos ver grupo por grupo si fue creciendo, disminuyendo, qué hermano dejó de venir, por qué dejó de venir, ¿no? Distintas situaciones para poder cuidarlos, y Mati se toma un trabajo enorme, los llama, pregunta a ver cómo los ve, qué pasó, esto y aquello, ¿no? Para poder
no que quede todo librado al azar, sino que tiene que haber un cuidado porque estamos hablando de personas, ¿no? Y ahora miren qué formidable que es esto. Les quiero transmitir, a nosotros nos ha sido de mucha bendición. Somos tan limitados nosotros. Todos, cada uno de nosotros somos tan limitados. Ahora, cuando el cuerpo se empieza a activar y en lugar de, por ejemplo, en las 24 o 23, 24 grupos, tenés 23 personas con sus colaboradores que están ayudando a cuidar. Es otra la red de contención, ¿no? Si somos tan finitos, escasos, y qué lindo, ¿no? Porque también ahí hay dones que se van activando dentro del mismo cuerpo, ¿no? Por eso qué lindo poder entender, si no, la otra vez una persona me decía, pastor, usted no le conoce el nombre a todas las personas. Trato de conocerle a casi todo, pero en la medida que la iglesia va creciendo, es muy difícil, ¿no? Y a veces nosotros descuidamos, por ejemplo, a parientes, a personas que tendríamos que dedicarle un montón de tiempo. Y en la iglesia pasa lo mismo. En la medida que va creciendo, se te pasan las cosas. Por eso, gloria a Dios por cada líder, ¿no?, que está pastoreando un grupo de discipulado, que el Señor los ayude, los bendiga, que sepan que están formando, pues nunca se sabe lo que el Señor va a hacer a través de las personas que pasan, ¿no?, por cada grupo de discipulado. Quizás nosotros podemos influenciar, estaba por dejar, estaba por apartarse, por enfriarse, estaba por tomar una mala decisión. A eso te iba a comentar. Dale. Capaz que a veces cuando X persona se puede alejar. ¿Querés? Así sale. ¿No? ¿Se escucha? No, pero no se graba. Hola. Probando. No, comentar eso, que a veces capaz que una persona se va del discipulado, se aleja de la iglesia y puede sentirse medio vacío, pero después se siente cobijado, capaz que si tiene también el llamado del pastor ahí, capaz que vuelve, porque capaz que puede ser pastor dependiente o no, pero le puede llegar más también del pastor sentirse acompañado. Eso la puede hacer cambiar. Bueno, muy bien. Es decir, no es que el pastor deja de estar fuera de este sistema, ¿no? Pero hay una red de contención, ¿no?, que ayuda muchísimo por la limitación que tenemos todos en la vida. Bueno, habla de la célula piloto porque acá nosotros estamos viendo de plantar una iglesia, ¿no? Entonces, se planta buscando una célula piloto. Entonces, ¿de qué manera se consiguen las personas, esos 3 a 15? Bueno, hay distintas maneras, saliendo a evangelizar, y acá lo que nombraba el material, ¿sí? La iglesia madre está dispuesta a ceder un grupo de personas para comenzar una iglesia hija. Eso es lo que nosotros hicimos, pero porque nosotros lo recibimos así, o sea, de gracia recibimos, ¿no? El pastor Pedro hizo así, ¿no? Y dijo así, miren, ¿quién quiere ir a apoyar la obra en tal lugar? Levantaron la mano y así dijo, van ustedes y van ustedes con sus diezmos y ofrendas, porque donde comen espiritualmente hay que sostener la obra. Y nosotros seguimos lo mismo que él nos enseñó, ¿no? Entonces, a Agustoni creo que 20 y a General Rodríguez 18, ¿no? Y con esa misma metodología, ¿no? Fueron esas familias y además llevan los recursos para ayudar a sostener, que es un golazo, porque si no, arrancar sin recursos, hace falta recursos espirituales, humanos, pero también hay que pagar la luz, ¿no? Entonces, eso ha sido... También no se siente sola por ahí la persona, o en este caso el plantador de iglesia que va a ir. Muy bien, así no se siente solo, ¿no? Porque es así. Y quizás los primeros cultos pueden ser quizás todos los que salieron de la iglesia madre, ¿no? Y es normal que los primeros cultos sean así, ¿no? Porque, bueno, ahora vamos a ver porque habla de cómo hacer los primeros cultos, ¿no? Y vamos a analizar este sistema que plantean acá. Bueno, la célula piloto sería como la iglesia que marca el rumbo, la habla como de la nave insignia, como que es la que se va a reproducir, y si se va a reproducir una célula que está con problemitas, hay problemas, ¿no? A posteriori. Por eso hay que tratar de dedicarle bien, que las personas sepan cuáles son los roles, qué es lo que se busca. Y acá dice, ¿qué hacer? Hace falta tiempo suficiente para formar este grupo, a veces no es tan rápido,
¿sí? También cuando se gana personas del barrio hay que ver si encajan con la visión de la iglesia. Comentaba y me parecía lógico que quizás cuando empiezan a ir a una célula, ¿sí? A la célula piloto. La célula piloto no tiene un montón de actividades, se reúnen una vez por semana y quizá una persona que viene a una iglesia que estaba constituida con un montón de ministerios y demás y siente que algo le falta. Entonces dice, oye, pero mucho no encajo. Entonces a veces tiene situaciones que la complican en su funcionamiento. Y acá una sugerencia, ¿qué hacer con el grupo de discipulado? Bueno, se da la bienvenida, oración y canto. Nosotros nunca hemos cantado así en los grupos de discipulado, pero está bueno, ¿no? Yo creo que tiene que ver también, ¿no? Yo no tengo la habilidad de cantar, ¿no? Pero quizás, Dependiendo, porque los jóvenes, las chicas sí cantamos. Las chicas cantan, y las chicas cantan y cantan bien las chicas, ¿no? Entonces, muy bien. Yo creo que por el tiempo no lo hacemos, ¿no? Claro, lo que pasa que no está hablando, esto es muy importante, esto está hablando de plantar una iglesia mediante la célula. Claro, sería reemplaza, ¿sí? No tiene culto esta todavía, ¿no? Esto es muy importante. Sí, recién, lo que tenemos acá ya está avanzado, digamos. Exactamente. Acá está hablando de que se juntan, pero sería como un culto familiar, inicial, ¿no? Acá tenemos, bueno, la alabanza de los jueves, de los domingos, los jóvenes también. Pero bueno, qué lindo verlo, ¿no? Que este es un formato que nosotros no lo hemos implementado con la alabanza, ¿no? Hemos arrancado, por ejemplo, Horita Feliz y las mujeres ahí, pero no había alabanza de este tipo. Así que, bueno, después se comparte la palabra y después se comparten noticias. ¿Qué más? Hay dos modelos que se utilizan mucho. Uno es medio raro los nombres. Uno es 5x5 y el otro, el G12. El G12 es muy conocido, ¿no? Bueno, cada uno verá. Bueno, algo que... Sí, a ver. Ese. Bueno, a ver lo que está diciendo Yoli, porque acá hay dos formatos. La 5x5 se divide, es decir, hay una división celular. En cambio, en el G12 sigue todo el grupo y se desprende uno que se hace cargo de otros, ¿no? Acá a veces dividimos, ¿no? Directamente, ¿no? La última división, por ejemplo, ustedes vienen de otro grupo celular, ¿no? De Facu, después estuvieron en el de Plinio, ahora están ustedes, ¿no? Ahí, ¿no? Así que, pero se dio más que fueron ustedes dos, más Juan, más otros más que se sumaron. Es decir, tiende más a ser división, que en el G12 sale uno y ese uno, sí, ahí está, y después, a ver. Sí, igual, o sea, es re linda esta parte, porque vemos que la iglesia está creciendo. ¿Querés venir y preguntás desde acá? Sí, vení, dale. Una controversia, vale, sí, perdón. A ver que se arma el debate. A ver que se arma acá. No, vení, así. Vení que se arma. Acá se pone bravo, hermano. Dale. dale. Sí. No, porque acá dice, perdón. Dice, se motiva y se espera que cada integrante se convierta en un líder abriendo una nueva célula. Yo por ahí entendí mal, pero el tema es que estos 12 integrantes, todos tienen que pasar por ese lapso de que se tienen que convertir, o sea, ser en líderes, pero tienen que esperar el tiempo de todos o cada uno, o sea, eso es lo que yo no entendí muy bien. Bueno, sí, tiene la visión de que todos sean líderes. Yo no sé si, pero con mucho respeto porque sé que funciona, ha funcionado, pero habla de que el que preside la Biblia con diligencia, y no todos están preparados para presidir, ¿no? Entonces me parece que puede darse en muchos integrantes, pero algunos van a ser buenos formando parte, alentando desde otro lugar, pero no dirigiendo. Acá el modelo es ese, que todos tienen que dirigir. Yo creo que no todos van a estar, ¿no? La Biblia habla del que preside con diligencia, pero no todos presiden, no todos son, por ejemplo, todos caciques. No,
¿no? O todo indio se va a convertir en un cacique hablando, no sé, carnalmente o espiritualmente, creo que es lo mismo, ¿no? Tiene que haber cualidades para liderazgo en comunicación, en saber organizar, en saber comunicarse, no sé. Si alguien quiere agregar algo más al debate, o no sé si es debate. Simplemente que a mí me había explicado el tema del G12 cuando también yo tenía, por ahí me había convertido, ¿no? El hecho de que... Nada, que el tema del G12 era el líder, ¿no? Espera hasta que el grupo llegue a 12, digamos, y después de ahí, cada uno de esos 12 integrantes tiene que buscarse otros 12. Es decir, ellos tienen que ir por el barrio, el lugar donde se mueven, consiguiendo otros 12 discípulos. Entonces ellos ahí empiezan a, digamos, no se abren todavía, pero ellos ya empiezan a tener a cargo 2, 3, 4, hasta llegar a 12. Y después, otra vez empieza de vuelta, ¿no? A buscar otros 12 más y así. Puede resultar, seguramente que sí, porque de hecho lo hacen. Sí, y ahí imagínate, de 12 pasás a 144. Nada, son métodos. Yo creo que si no tiene algo en contra de la palabra, a mí me parece que no todos pueden ser líderes, ¿no? Me parece que eso es algo importante, pero es algo que yo pienso, ¿no? Pero bueno, es un método que quizás le ha funcionado. Uno ve que el Señor capacitó quizás en esa congregación a todos para ser posteriormente líderes y nada, ¿no? Creo que hay que uno analizar todo y ver siempre, bueno, qué es lo que el Señor quiere, qué es lo que se puede adaptar en cuanto a los métodos para cada lugar, ¿no? Que podamos... Freddy. Una pregunta, la célula comenzó para la naranja, ¿no? Para la iglesia del pan. Sí. Pero, yo estuve en célula y he visto también acá, ¿no? Que también se ha convertido en grupos de contención. ¿Cuál es el objetivo principal de la célula? ¿Está bien que se convierta en un grupo de contención o está mal? Primordialmente evangelismo, no puro. Sí. Bueno, nosotros, al contrario, me gustaría que pueda ser más evangelismo, pero acá es muy fuerte el tema de la contención. ¿Por qué te digo de la contención y no del evangelismo? Porque las personas van viniendo y se las va derivando a las células y nosotros tendríamos quizás que trabajar, esto se los comento porque son todas cosas para analizar, nosotros quizás tendríamos que ver, ellos dos están en un grupo de discipulado, él está liderando otro, quizás tendrían que decir, che, ¿cómo hacemos nosotros para salir a buscar a otros? ¿Está bien? Entonces, eso también está bueno. Ahora lo que estamos haciendo desde hace 2 años es que cada uno de los grupos está saliendo a evangelizar, ¿no? Pero acá es muy fuerte el tema de la contención. También salen a evangelizar. Por eso tampoco creo, esto es lo que hoy les decía, que son métodos, ¿no? Cada uno tiene que ver qué es lo que le sirve, que siempre sin negociar la palabra, ¿no? Que se enseñe la palabra, que se enseñe sin diluir el mensaje, ¿no? Que se haga en orden, ¿no? Eso me parece muy importante, pero después, bueno, cada uno va a ver qué características les da a cada uno dentro de la iglesia. Si tendría un perfil, además de la contención, más fuerte en evangelismo, creo que mucho mejor, como que nos falta afilar en muchas áreas. Y yo creo que sí, para ambas cosas. En el tema de la contención me encanta escuchar algunos hermanos que dicen, no sabes lo bien que me hace ir. He sentido el abrazo de las personas, no sé, impresionante el tiempo que le pueden dedicar, cómo oran, lo llama líder, se hacen lazos, ¿no? El material de Nueva Vida había una frase que dice, la gente viene a la iglesia buscando de Dios, pero también el calor humano. Y creo que es verdad, ¿no? Esto de la coinonía, el Señor habla de que seamos uno. También La atención está a través de la palabra, Claro. ¿no? Porque se está enseñando la palabra Ajá. y eso es la comprensión de parte del Señor, ¿no? O sea, nosotros tenemos nuestra parte humana, el amor, nosotros por los hermanos, pero sobre todas las cosas es la palabra del Señor.
Ahora, exacto. Ahora, también tiene una forma de evangelismo indirecto, porque cuando la persona empieza a crecer, hay frutos, ¿no? Dignos o como consecuencia del arrepentimiento. Y la familia, ¿cuántos han venido? Que viene uno, se empieza a discipular, empieza a crecer. Che, mirá cómo era este, ¿no? Mira, uy, cómo cambió mi viejo, ¿no? Y empieza a venir porque se hizo todo un trabajo, ¿no? El Espíritu Santo a través de... Sí, Hay sí. una Pero que- hermana, disculpe, perdón. sí, no. Nos decía, venían de otra iglesia, bueno, que ella aprecia mucho cómo se enseña la palabra, la enseñamos en la célula, y ella ya puso enseguida, nos presentó, nos pide oración por el pueblito de Paraguay donde viven sus familiares, para que pueda haber enseñanza de la palabra, dice, porque hay iglesias pero no se enseñan, ¿no? Entonces, Es lo que te estaba por decir, el crecimiento espiritual. Sí. Eso es lo que se va viendo también en la célula, el crecimiento espiritual, y hace que se fortalezca cada miembro. Nos ha pasado a nosotros con Cris acá, chicos que por ahí estaban, muchachos que estaban por ahí a nivel espiritual muy golpeados, y van creciendo ahí en lo espiritual, y eso hace que ellos se fortalezcan, ¿no? Y que en vez de dar ese pasito para atrás, no, den un pasito para adelante para seguir viniendo. Y también muchos se han abierto en un grupo reducido, ¿no? Que de pronto vienen con una situación y cuentan que en el culto del domingo, del jueves no lo van a hacer, pero en el grupo reducido hay más posibilidades y aún más posibilidades que tampoco nosotros lo hemos desarrollado tan fuerte. El tema de que quizás más juntarse el 1 a 1 con alguno que esté mal, un cafecito, che, y demás, porque hay cosas donde es 1 a 1, como Jesús y la samaritana que la ministró en cosas muy profundas, ¿no? Porque cada uno de nosotros, yo no sé vos cómo lo has vivido, pero yo recuerdo que cosas muy dolorosas de mi vida fue 1 a 1, ¿no? Me encantó, cosas las hablé en general, dolores particulares en general, pero ay, eso que me dolía, necesité una administración personal, ¿no? Y quizás tenemos que también enfocar más en, che, y mirá, entre líder y coso a lo largo del año, ¿no? Y si te tomás un cafecito, a ver, lo veo así, porque surgen cosas, ¿no? Necesitamos hablar, bajar la guardia, contar cosas que nos pasan. Y si el Señor nos ministra por medio de alguien que está bien, ¿no? Es tremendo. Es tremendo, se le cierran puertas al enemigo, ¡fum! Empezamos a volar o a crecer espiritualmente a otro nivel, ¿no? Es un discipulado, ¿no? Que el Señor nos ayude. Gracias por lo que el Señor está haciendo, ¿no? Gracias por cada obrero y tenemos mucho más que aprender. Bueno, acá en el 5x5 hay un proceso sugerido cuando se dividen para que no sea traumático. Va a haber un proceso prenatal que se dividen en la misma casa, unos están en un lugar, otros en otro el nacimiento, otro el postnatal. Bueno, tema 5, y ya con esto estamos terminando. Celebración de la adoración, porque acá lo que vemos que se fue a plantar una iglesia y hay mucho anhelo de arrancar el culto, porque parece que si no hay culto no es iglesia. No es así, pero nos da todo la sensación, ¿no? Donde 2 o 3 estamos en su nombre, ahí está el cuerpo. Y Allá, ¿no? Por ahí esa gana de arrancar en Auditorio 2022. claro, y en Rodríguez también. En Rodríguez cuando arrancamos faltaba una pared, era un desastre, pero arrancamos, inauguramos como sea, ¿no? Fue hermoso. Ahora, acá se los comento porque es lindo esto de poder reflexionar. Lo que sugiere el autor es decir, no arranquemos cuando somos muy poquitos. Porque si somos muy poquitos, la gente se va a desmotivar. Vos le decís, este domingo hay culto. Y resulta que hay culto y hay 3 que vienen, ¿no? Entonces lo que dice el autor, acá yo anoté algunas frases. Después le quiero compartir y me gustaría que usted dice estrés al ser pocas las personas. Estrés. Y otro, la falta de asistencia da a entender que la comida no vale la pena. Está haciendo como una metáfora, ¿no? Comparando, ¿no? Y lo que él sugiere es que haya de 10 a 14 células, o sea, 100 personas, ¿no? Este es lo que sugiere, ¿no? No sé qué les parece, a ver, los escucho, yo después le doy una opinión más, pero no sé qué te parece, Tete, esto.
Hay que arrancar y ¿qué decís? ¿Esperamos a que seamos una banda, muchas células o arrancamos así? ¿Qué te parece? Supongo que hay que esperar, porque por ahí sí, también para atraer gente es como que vendés la imagen. Bueno, puede pasar como que vendés la imagen y si hay pocos, ¿no?, que los puede pinchar. A ver, el resto. Freddy, vos que la viviste allá en Rodríguez, ¿qué opinás? A ver si te acerco el micrófono, pues si no, es como que queda un corte acá y no se alcanza a saber qué pasó. Llega hasta ahí. Bueno, yo opino que para mí no hace falta esperar tanto, para mí. Porque es la necesidad de hacer un culto, para mí a mi punto de vista, es urgente para mí. O capaz estoy equivocado, no sé. Sí. No digo, sí. O sea, si yo estuviese a cargo, no esperaría tanto. Estos misioneros son bravos, me parece. A ver, ¿alguien opina otra cosa? Zule, vení a ver. A ver, pues no se te escucha, vení. Zule está ahí en General Rodríguez. Queremos escucharla también a Zule y a Yoli, a las encargadas de obra. ¿Cómo quieren que le digamos, pastoras? Para eso están los encargados. Nosotros somos yo y Doña nomás. Dale. Nada más. Dale, Zule. No, yo creo que sí, que hay que hacer la reunión. Primero se empezó con la horita feliz allá, y después con el culto. Y yo creo que sí. ¿Y por qué es diferente? Es como que es algo ya, ¿cómo diríamos? Más armado, como que le da una forma a una iglesia. Más por los tiempos que se viven ahora. Quizás en la antigüedad sí se reunían en las casas, ¿no? Ahí donde nace la iglesia y la célula. Pero yo creo que la iglesia es diferente, como algo serio. Uno le da otra mirada. ¿Yoli? Bueno, yo creo que no hace falta ser tantos. Creo que siendo poco nosotros, no sé si no llegamos 100 nosotros por eso. Y sin embargo, ya gracias al Señor vemos frutos y nos sentimos que somos muchos, que somos, ¿no? O sea, que la iglesia va creciendo. Creo que no es necesario. Aparte de esto, el ser un grupo chico, uno va experimentando todo eso, ¿no? El paso a paso, el ir creciendo, el ir trabajando codo a codo, ¿no?, con el otro y bueno, poniendo pasión, ¿no? La pasión por las almas, y eso es lo que y ahí lo que nos va a llevar después a llegar a un número mayor, ¿no? Pero bueno. Muy bien, Yoli. A ver el que va a ir a la Ferrere ahora. Y después, ahí, acá y después... Bueno, nada, yo también pienso como Freddy, como Yoli. Creo que nos pasó ahí en Austoni, ¿sí? De empezar con usted también, ¿no? El culto de manera rápida. Pero yo creo que también a nivel espiritual es muy fuerte. Cuando una iglesia por ahí empieza a desarrollar la palabra de manera rápida, en este caso en un culto, creo que a nivel espiritual es muy, pero muy fuerte. Y hace que también los miembros, que sean poquitos, pero es como que se sacan pecho un poco y se agrandan a nivel espiritual porque es una guerra que se da y uno está, ¿no?, pregonando el evangelio y creo que ahí en ese caso, el Señor creo que aporta lo que falta, ¿no? Atrae a las personas que se van sumando. Muy bien, Daniel. Vamos a poner un poco de controversia. ¿Qué tal? Yo creo que depende, en realidad. Depende el grupo que se va formando. De entrada, cuando uno, vamos a suponer que empieza con una célula, se genera esta confianza y esta empatía donde todos participan. En un culto generalmente están los que presiden y nada más, ¿no? Entonces algunos prefieren la informalidad, por llamar de alguna manera, que no implica que porque sea informal no sea serio, ¿no?
es diferente. Ahora, volvemos. ¿Cómo debe ser un culto? ¿Dónde dice la Biblia cómo debe ser un culto? No hay. O sea, es una tradición. O sea, ¿por qué tenemos que empezar cantando? Por ejemplo, ¿no? Y si en el grupo que está no hay nadie que cante, se complica, ¿o no? O sea, yo me acuerdo que en una de las primeras iglesias donde comencé, se cantaba con cassette. No sé si se acuerdan, ¿no? O si alguien ha estado en un lugar donde no había nadie que cante, o había alguien que cante, pero no había músicos. Entonces, cantábamos todo arriba de Marcos Witt, ¿no? Y lo curioso que era mexicano, es mexicano y el que presidía, el que le tocaba acompañar, mexicano también. Pero, a ver, indudablemente yo creo que los tiempos los va marcando el Señor, y es ahí donde uno creo que tiene que tener el oído sensible, pedir consejo y ver si realmente es necesario arrancar o no. Ahora, pueden haber 10, pueden haber 5, pueden haber 500. Yo creo que a veces hay una confusión con que parece que si hay mucho es mejor, y no necesariamente es así. A veces uno pretende que haya 3, 4, 5 músicos, y a veces, con todo el respeto lo digo, una guitarrita y alguien que canta y hay una verdadera adoración ahí, por ejemplo. Así que yo creo que depende. Hay veces que sí, está para arrancar, nos motiva un poco, da la sensación de que si el culto empieza con alabanzas, hay prédica, hay ofrenda y algún que otro anuncio, formalmente está inaugurada la reunión en tal lado, y da la sensación que si está medio así es medio de entrecasa. Ahora, el hecho de entrecasa sirve mucho para conocer, ¿no? Y bueno, nada, yo creo que hay que saber y esperar el tiempo. Bueno, muy bien. Anabel, ¿querías decir algo? ¿Una voz adolescente? ¿Querés? A ver, a ver si llega. Dice. No, que concuerdo totalmente con lo que decía, porque pensaba en esto, ¿no? De que a veces pensamos que el ser más es como que forma una iglesia, pero en sí, si somos pocos, eso no quita mucho la diferencia de que seamos la iglesia del cuerpo de Cristo, ¿no? Porque creo que en sí va a depender de cómo Dios va desenvolviendo lo que se va formando en las células. Entonces creo que depende mucho del fruto que va a dar el Espíritu Santo a través de cada uno de los que estén en esas reuniones de células. Y nada, concuerdo al 100% con todo lo que dijo él. Es como que me dejó pensando y me dejó expectante a esperar las cosas que Dios puede hacer. Bueno, ¿alguien más quiere opinar? ¿Uno más? Dale, Facu. Bueno, creo que también el tiempo es de Dios. Yo creo eso. Pero también está bueno también poner capaz que una fecha de punto de partida. Como decir, bueno, en esta fecha empezamos a plantar, bueno, en tal fecha capaz que, o sea, en oración, el que está con el llamado es como que tiene, como quien dice, el celular de Dios, ¿no? Yo creo que está un poquito más, un paso más, ¿no? Y creo que y en comunidad también, en oración, va a revelar. Y va a ser, no perfecto porque la perfección la da Dios, pero con un grupo constituido, con el núcleo, ¿no? Qué sé yo, decir, bueno, ¿sabes tocar la guitarra o vamos con la alabanza? Bueno, no me animo, bueno, vamos a ver cómo podemos hacer con el tema de alabanza, en lo que es, o poner un cassette o el que tenga el don de alabanza. Y después ir también viendo qué cualidad tiene cada uno, ¿no? Como preparar el equipo, no preparar la marchanta, ¿no? Así nomás, ¿no? Ver quién tiene calidad para recibir a la gente, quién puede ser un buen portero dentro de las posibilidades, ¿no? Y una vez que está constituido, yo creo que es para poner una fecha de partida. Bueno, claro, porque la pregunta era, ¿arrancamos con poco o esperamos a que sean muchos? Exacto. Eran esas dos.
Bueno, yo particularmente creo que los discípulos se empezaron a reunir en el Día del Señor, fue consagrado el domingo, ¿no? Como Día del Señor, y para mí aún, con que sean 2 o 3, arranco, ¿sí? Porque es algo que tiene que ver con la adoración a Dios. Es decir, si hay 2 o 3, Él ya está. Entonces, si Él ya está, no importa. Lo que sí me importaría a mí decirle, me parece muy importante a los encargados de obra, por ejemplo, si vos, Marce, no te bajones si cuando arrancás son poquitos. Y vos, si ellos son las ovejitas que Dios te pone, vos decirle, miren, vamos a arrancar y siendo pocos. Pero ¿saben qué? Grandes cosas empezaron y aunque seamos pocos, el más importante nos falta, ¿no? Me parece muy importante lo que se le transmite a la gente, pero el culto tiene que ver con un momento de adoración a Dios, ¿no? Entonces, se puede adorar sin música, no es necesario que esté la música. Es decir, por ejemplo, yo no canto bien y creo que dañaría porque cantaría muy mal, ¿no? Pero sí me juntaría, si seríamos pocos y el Señor me mandó a un lugar, yo arranco con 2 o 3, me parece, pero sí me parece muy importante porque el líder se desmotiva mucho por la cantidad de gente. Entonces nosotros tenemos que saber, ¿qué vamos a hacer? Culto a Dios. Entonces, si nosotros vamos con esa perspectiva, entramos por sus puertas o por su puertita, porque quizás es muy humilde, con acción de gracias. Somos 2 o 3, pero Él está. Entonces, a Él le vamos a dar toda la gloria, la honra y la alabanza, ¿no? A mí me pasó un poquito ver, porque acá también yo quería arrancar a toda costa y cuando arrancamos, es más, esto de que hablamos de la cantidad, no había venido nadie. Fuimos a buscar la Rosa Ayala para que venga acá y sea una de las que está. Pero a mí me parece que si sabemos lo que vamos a hacer, culto al Señor, la adoración, ¿no? Ya está, me parece que aunque seamos pocos, Él está. Pero también respeto totalmente porque también puede ser que la gente se desmotiva, diga que hay pocos y demás. Por eso, acá habla de métodos. Ahora, a mí sí me parece muy central y me viene muy fuerte el que el Señor sea adorado. Y también consagrar un día, ¿no? Porque el Señor, vieron que lo llamaban en el Nuevo Testamento el Día del Señor, porque fue un día apartado para el Señor. Es decir, en el día apartado para el Señor, me encanta pescar, pero es para el Señor. Voy a pescar otro día, pero ese día lo aparté para el Señor. Y aunque seamos 2 o 3, para algunos 2 o 3 gatos, pero adoradores en espíritu y en verdad, ¿no? Así que bueno, hay distintas, ¿no? Y por eso es lindo. Y si alguien quiere opinar algo distinto, bienvenido sea que Cristian. Y ahí ya. No es distinto, pero simplemente el autor, por lo que vengo leyendo, hace bastante énfasis en que, bueno, como son los inicios de una plantación, quizás el hecho de ser pocos al principio genere esta desmotivación, ¿no? Entonces como que marca mucho ese punto, ¿no? Pero yo creo que si va guiado por el Espíritu, como decís vos, donde sean 2 o 3 o cuanto sea, pero que tengan la convicción de que es para adorar a Dios y con acción de gracias es suficiente. Igual pensamos que esto ya vendía con un trabajo previo, ¿no? Que es el evangelismo y todo. O sea, el punto de partida se tiene que dar, pero se ve ya con todo el barrio como evangelizado, que pone ahorita feliz, la herramienta que se haya puesto, ¿no? Que se haya usado. Y a mí me parece muy importante con las personas que el Señor nos ponga, siempre transmitirle, mirá, esto es importante porque somos muy guiados, porque creo que la corriente de este mundo, ahora cuando veamos el punto 1, causa o carencia de las iglesias rurales, que muchos no quieren ser pastores en iglesias rurales pues no van a ser iglesias grandes. Entonces dicen, yo en la rural no voy. Eso tiene que ver con el mundo se mete, ¿no? Nos da una visión de éxito según el mundo, ¿no? Pero si nosotros transmitimos, miren, el domingo venimos a adorar al Señor. Pero bueno, también es lindo escuchar, quizás lograr consenso, quizás decimos no, oremos cada uno desde nuestra casa y cuando el Señor nos dé un poco más de seguridad, o vamos a la iglesia madre y cuando nos percibimos que estamos un poco más fuertes ahí arrancamos, ¿no? Hay distintas maneras, pero bueno, qué lindo, ¿no? Poder escucharnos. Yo creo que tenemos que enriquecernos mutuamente. Bueno, vamos a arrancar último tema, la iglesia, lección número 3, la iglesia rural.
Y nosotros acá, cerquita nomás, tenemos unos cuantos pueblitos, ¿no? Rurales. Bien cerquita, ¿no? Ya pasando Luján, está lleno de pequeños pueblitos. No sé cómo estará el tema del evangelismo ahí, pero qué bueno, es como un despertar, ¿no? Miren si el Señor nos envía alguna obra ahí, ¿no? Así que poder estar sensible. Y habla de que la iglesia en Argentina está en deuda con la iglesia rural y nombra algunas causas de esta carencia, ¿no? Y cuando nosotros las empezamos a analizar, lo comenta el autor, ¿no? Yo desconocía la realidad de la iglesia rural. Sí me llamó la atención con el caso Loan, el niño que desapareció en Corrientes, el tema del cristianismo ahí, yo dije, algo pasa, porque cuando escuchabas hablar a los familiares, ¿no? De pronto era el día de un patrón, se juntaron a celebrar el día de ese patrón, desaparece el niño, tenía un altar en la casa, como no aparecía llamaron a unas brujas, no, tiene otro nombre, a unas curanderas para ver si le decían dónde estaban, después nombraba a un pomberito, ¿no? Pero la señora convencida de que había un pomberito, y yo digo, che, pero... Y uno de los abogados, ¿no? También nombraba que los que investigaban llamaron a curanderas para que los orienten. Pues es una locura, cuánta oscuridad hay en ese pueblo, ¿no? Yo digo, ¿y la iglesia? La iglesia haciéndonos cargo nosotros, no digo la iglesia de Corrientes, ¿no? Somos todos, ¿no? Entonces, qué importante, ¿no? Llevar el evangelio, y a veces pensamos en lugares muy distantes y quizás nos están quedando lugares que no están tan lejos, desamparados del mensaje. Y acá habla de alguna de las causas de las carencias, ¿no? Que por ejemplo, fíjense esto, hoy, cómo a veces el mundo entra en nuestra vida, ¿no? Y sin que nos demos cuenta, porque dice que hay muy pocas personas que quieren ir porque ser pastor de una iglesia rural es sinónimo de poco prestigio, ¿no? Quizás se ve al pastor exitoso como el de una mega iglesia que va por el mundo y demás, dando conferencias y demás. Y nosotros decimos, uy, pero qué tontería, pero sin embargo hay cosas que entran, ¿no? Por eso qué bueno ver la sencillez del Señor Jesús y decirle, Señor, ayúdame a si hay conceptos o tonterías que yo estoy jerarquizando en mi vida, porque nadie está ajeno a todo esto, vivimos en el mundo. Por eso el Señor dice, no te conformes, porque puede ser que en algún área estoy tomando formato de este mundo y asimilar que el éxito es lo que... El Señor dice, no te conformes a este mundo, renovate por medio de la renovación de tu entendimiento para que sepas cuál es la buena voluntad de Dios, ¿no? Entonces, qué bueno pedirle al Señor, porque hay almas ahí. Y seguramente cómo va a ser la iglesia rural, por las características que tiene, va a ser una iglesia bastante pequeña, quizás una iglesia de personas mayores, porque los jóvenes a determinada edad, como no tienen universidad, se van a estudiar a las ciudades. Entonces, tiene otras características. Las rutas están complicadas, las distancias, ¿no? Quizás un mismo pastor rural tiene que atender muchas obras, ¿no? De poquita gente y está muy limitado. También hay gente que en el interior se gana menos y a la obra hay que sostenerla, ¿no? O pagar el combustible y demás, y cuesta todo eso. Por eso, esta es una oportunidad también. Si no hubiésemos estado hoy acá, o nosotros en nuestras casas con este material, quizás no entraba dentro de nuestro análisis la iglesia rural, ¿no? Por eso qué bueno que el Señor nos ayude a ver el tema de las iglesias rurales. En mi niñez congregué en una iglesia que tenía cerca del parque industrial, había una comunidad muy grande boliviana que ahí tenían había plantación de frutillas y ahí llevaban la palabra, ¿no? Y estuvo buenísimo. Claro, uno era niño, ahora te das cuenta, qué bueno eso, porque quizás también culturalmente les costaría a nuestros hermanos de ahí adaptarse o ir, si están todo el día ahí cultivando y demás, muy trabajadores, entonces qué bueno poder acercarse. Tenemos que ver oportunidades de sembrar la palabra del Señor entre todos, ¿no? Entonces, donde uno no se da cuenta que el otro lo pueda ver también, por ejemplo, en la iglesia rural quizás no hay un templo que pueda ser tan lindo, tan cómodo, quizás no hay aire acondicionado. Vieron que los baños en el campo a veces hay retretes u otro sistema,
¿no? Pero que el Señor nos ayuda a estar por arriba de determinados estándares que a veces nosotros podemos estar creándolos. Bueno, habla de las características, no es a veces igual que la iglesia urbana, porque en la iglesia urbana por lo general hay mayor cantidad de personas alfabetizadas, en cambio en el campo puede haber muchas personas que no saben leer ni escribir o que les faltó, no sé, no terminaron la primaria. Entonces hay que ver cómo se les llega a esas personas. Y habla algo que es muy interesante. Yo acá copié el término técnico que sería sincretismo. A ver, en algunos lugares del interior está muy mezclado el cristianismo con el paganismo. O sea, es un menjunje, vos pones algo de cristianismo, algo porque es católico, y metés el paganismo y te sale el sincretismo. Entonces vos hablas con gente del campo, yo tengo familiares que viven en Córdoba, y cuando mi tío hablaba que a la noche nos juntamos, él te decía el cristiano, ¿no? Porque fue un cristiano, ¿no? Allá a hablar con la señora, pero no hablaba de alguien que aceptó a Jesús, sino que a una persona que está bautizada y demás le decía cristianos, ¿no? Y después pintaba no sé, un montón de costumbres o tradiciones, o hablan de, ¿cómo se llama? La séptima hija mujer. La bruja y el lobizón, ¿no? Claro, de todo eso hablan, ¿no? Y lo tenían. Después uno quería hacer un pijama aparte y dormir con la luz prendida porque uno era niño. Además te lo decían como que era, ¿no? O, por ejemplo, los pobres animales. Yo me acuerdo, mi tío decía, no, si está el búho o la lechuza cerca. Y pobre lechuza, ¿no? Que era hermosa, ¿no? Transpiraría cada vez que veía una persona. El flamengo es ese pájaro rosa. Si te apareció un flamengo en la puerta de tu casa. Bueno, claro, mucha superstición, ¿no? Y por eso es muy importante saber que si hay estas características, acá también quizás hay otro tipo de características a nivel espiritual. Pero qué lindo, ¿no? Acá mucha enseñanza, ¿no? Que la palabra del Señor, no, mirá hermano, esto no es así, mirá, vamos a compartirte la palabra, ¿no? Y qué lindo poder llevar luz, saber que tiene mucho de sincretismo, pero el sincretismo se elimina con la luz de Cristo. Y algo muy importante, me encantó este término, no vamos a colonizar a las personas, nosotros vamos a evangelizar, ¿no? Como la Iglesia Católica desde que se descubrió América, ¿no? Bueno, ya estaba América, no se descubrió, pero desde que vinieron a América, no era con la espada y con la palabra, y querían un montón, no sé, daban el culto quizás en latín. Y a nosotros también nos puede pasar de querer colonizarlo. Por ejemplo, comentaba recién Marce, ¿no? Que le decía, no, vos tenés que ir con lo mejor y con traje a la iglesia. Quizá, no sé, una persona quiere seguir usando bombacha gaucho y boina y adora así al Señor. Entonces tenemos que apuntar a lo espiritual y no hacer hincapié en lo otro, ¿no? Obviamente que si en sus costumbres habría algo que no está bueno, ahí hay que apuntar. Pero si no, después hay un montón de costumbres o tradiciones sanas o en la manera de vestir, si no va con nada que tenga que ver con la palabra, que ande bombacha gaucho, ¿no? Y va, ¿no, Juaco? Así, bien ahí, dice Juaco. Entonces, qué importante, ¿no? Que nosotros podamos ser respetuosos. No somos una cultura superior a ninguna. Nosotros lo único que tenemos es un mensaje transformador, que es el mensaje de Jesucristo. Entonces, la persona de la cultura que venga vale lo mismo que la nuestra, ¿no? Tenemos que ser respetuosos, mirarlo con todo el respeto y también aprender. ¿Qué podemos aprender de ellos? La gente se da cuenta cuando nosotros, ¿no? Cómo los miramos, y también si yo valoro lo de ellos y puedo aprender algo o estoy menospreciando una cultura, ¿no? Por eso es muy importante siempre valorar, ¿no? Valorar si hablan algún lenguaje autóctono, ¿no? Hay que valorarlo. Mire qué bueno, usted trae esta cultura, ¿no? Los conocimientos que tienen con relación al campo, un montón de cosas, cada uno trae un montón. Entonces no nos metamos, no perdamos tiempo en lo que Dios no quiere que nos metamos, ¿no? Pero me pareció muy bueno esto, no vamos a colonizar, sí vamos a que el que tiene que colonizar el corazón, ¿no? Es el Espíritu Santo, el Señor. Ahí cuando
cuando nosotros decimos, venga a mi vida tu reino. ¿No? Pero eso es algo espiritual, que después se refleja en todas las áreas, ¿no? Pero quizás queremos ir y cambiar cosas que tienen que ser en un proceso o que no nos toca a nosotros, que son hábitos culturales pero que no van en contra de la palabra y hay que respetarlos, ¿no? Así que esto también tiene que ver con lo transcultural. Bueno, acá habla de falsos conceptos, por ejemplo, que nosotros si no conocemos a la gente de campo podemos pensar, no, estos son re tranqui, re pachorrientos, y nada que ver. Es gente que se levanta re temprano, que si hubo escarcha los vas a ver caminando por la escarcha, que tiene las manos, conoce lo que es trabajar en el frío, en el calor, ¿no? Entonces qué bueno no despreciar a nadie. Y para sacar los falsos conceptos hay que conocer a la gente. Es muy importante esto, ¿sí? Así que, nada, la gente, por ejemplo, tiene como plan A buscar del Señor antes que ir al médico por la distancia. Nosotros que quizás tenemos el 107, pasa algo y llamamos. En cambio, ellos es una característica, ¿no? Entonces hay un montón de cosas. Es muy importante que podamos conocer a las personas, ¿no? Poder conocer, entablar diálogos, valorar al otro, aprender y amarlo. ¿Qué más? Acá, ¿cómo se atiende? Bueno, hay distintas estrategias. Algunas hay un pastor que va a la zona rural y ese atiende a muchas personas y tiene algún colaborador, esa es una sugerencia. Y otro habla de que el pastor que está en la ciudad envía a un equipo a trabajar ahí, ¿no? Enviará un equipo con maestra de escuela bíblica, ¿no? Músicos y demás, y están gran parte del día, del domingo, por ejemplo, ahí sirviendo, ¿no? Así que bueno, cada uno verá la estrategia. Los otros días Carlito decía, qué bueno yo si compramos un colectivo, ¿no? Y estaría bueno. Yo me imaginaba con el colectivo, no está mal, ¿no? Bueno, dejá unos hermanos en tal lugar y otros en otro, ¿no? Está entre 10 y 17 millones un colectivo. Ah, ¿vos viste uno más barato? Bueno, me lo imaginaba ploteado con un versículo, todo, ¿no? Vamos ahí a la iglesia rural, ¿no? Que sea lo que el Señor quiera. Y después acá hablaba, ¿no? Que estas limitaciones que tiene, porque veíamos que hay limitaciones por la distancia, quizás en lo económico, los medios de comunicación. Hoy se está... la tecnología llega a todas partes. ¿Vieron que ahora hasta incluso internet con las antenitas de Elon Musk están en todas partes? Bueno, y lo que nombraban, que también lo que se puede hacer, es que, se los comento, después las opiniones son otra cosa, pero que por ejemplo se puede arrancar el culto, Ruth, ¿no? Por ejemplo, arranca ahí con la guitarra y cantando, ¿no? Floppy y Natividad están con los niños en la escuelita bíblica. Y como no hay alguien que predique, se pone acá la proyección de un pastor. Ahí al pastor Mati lo tenemos predicando. Entonces predica en la central y predica, se ve ahí la imagen, ¿no? Entonces eso es lo que dice. Hay iglesias que, tengo un compañero que se congregan en un lugar donde ven la prédica del pastor colombiano hace años. Y yo le digo, pero ¿cómo haces vos para congregarte? Y si vos tenés el don de predicar, ¿por qué te la cuentan? No saben cómo predica él, ¿no? Ahí es como que me dio, nada, se los comparto. Ahí como que no me cerró. Me parece que sí es un inicio y demás, pero después en todo lugar hay alguien que puede predicar. Cuando los formás, vos los formás y ahí hay un predicador. Porque Dios a la iglesia local le dio, no es que la iglesia local siempre tiene que vivir de gente que viene, no, es un cuerpo, ¿no? Entonces vos tenés que ver, a ver de acá, ¿no? Y se le va dando palabra, ¿y quién predica? Bueno, aquel, bueno, que predique ese, ¿para qué van a ver a alguien mirar por TV? Quédate en tu casa, ¿no? Con los pochoclos y ya está, ¿no? Un culto, opinión personal, no quiere decir que, pero eso es como que me hizo ruidito, ¿no? Porque creo que hay en cada congregación, hay al menos uno, pero creo que hay muchos que pueden predicar, ¿no? Entonces puede ser en un inicio, pero después de la gente rural hay que ver, ¿no? Quién puede estar predicando. Bueno, cerramos con esto, no hay nada más. No sé si tienen alguna preguntita, si no, les entrego las evaluaciones y hacerlas, ¿sí?
La semana que viene no tenemos, es feriado, tenemos la otra. Y una cosita, los quiero animar, vale la pena prepararse. Nunca sabemos todo lo que Dios quiere hacer a través de nuestra vida. Vale la pena. Digan si cuando veían esto de la iglesia rural no se les abrió la mente. Tenemos que formarnos. Van a venir tiempos difíciles donde se van a levantar muchos falsos maestros y muchos los van a seguir. No es que va a haber pocos falsos maestros y pocos seguidores. Van a ser un montón. Por eso conozcamos la palabra. Y ¿sabés qué? Motivalos de tu célula, motivá a los otros hermanos a que se sumen al YT. Y cuando se termine el YT, se puede seguir estudiando en otros lugares. Hay otros lugares, hermanos, también para seguir estudiando. Nos hace bien espiritualmente, le hace bien a la mente estar ocupada a lo largo de toda la vida. Yo en febrero, si Dios quiere, empiezo a estudiar nuevamente y pensaba, pero casi a los 50 años sí, yo pensaba hasta que el Señor me venga a buscar, quiero seguir estudiando porque me hace bien espiritualmente para formar a otros y también tener el cerebro ocupado. ¿Vieron Mirta Legrand como tiene casi 100 años y cómo habla? Porque labura, porque tiene el cerebro ocupado. Los médicos dicen que hay que ocuparse para poder llegar bien, ¿no? Así que nada, prepárense, ¿no? Es un desafío. El Señor nos quiere usar, ¿no? Y ya nos está usando. Pero bueno, vamos por más, vamos por todo su propósito para cada uno de nosotros. Oramos y arrancamos con la evaluación. Me gustaría poder orar específicamente para que el Señor nos ayude a plantar más iglesias, ¿no? Más de sus iglesias. Así que vamos a pedirle, ¿no? Que podamos comprometernos, que podamos sentir pasión. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos muchísimas gracias. Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque hoy nos estamos formando en tu palabra. Señor, nos damos cuenta a la luz, Señor, de este material, cuánto necesitamos aprender para servirte, Señor, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. Señor, que usamos bien la palabra de verdad. Señor, bendecí a cada uno de mis hermanos, los que están presentes, los que van a seguir con este tema posteriormente. Señor, levantá muchísimos plantadores de iglesia y danos, Señor, a todos nosotros la alegría, Señor, de ser parte de una congregación que levanta otras congregaciones, Señor. Bendecía a las encargadas de obra acá, a Yoli, Señor, a Zule, junto con sus esposos, Señor, renová sus fuerzas. Señor, gracias por ellas, por Seba y Rocío también, Dios mío, y por los muchos que vas a levantar, Señor. Gracias porque esta puede ser una iglesia celular. Señor, ayúdanos a seguir creciendo. Nos falta un montonazo, pero todo lo logrado ha sido por la obra de tu Espíritu Santo y por hermanos preciosos que han dicho, heme aquí. Bendecí, Señor, a cada uno de los que está discipulando. Y también, Padre, abrinos los ojos, Señor, a las comunidades rurales. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén.